Y así si hubiera alguna situación, por favor, interrumpir, no hay ningún inconveniente. Muy bien, decíamos en todo caso que diarrea son deposiciones frecuentes y fluidas. Eh, También podemos hablar de una expulsión de materia fecal no formada o anormalmente líquida, ¿no? Que acompaña habitualmente a una mayor frecuencia del ritmo evacuatorio. Estos ya son términos un poco eh, más semiológicos. Hay diferentes criterios en el mundo, habíamos mencionado. En este lado, una cantidad de heces mayor a 200 gramos puede considerarse diarrea y que la presencia de esta situación clínica, ¿no? Tiene una elevada mortalidad en países como el nuestro, ¿no? Sobre todo en niños, en ancianos y en pacientes inmunocomprometidos. Habíamos mencionado que hay mecanismos ya conocidos que describen la diarrea. La diarrea tipo osmótica, por ejemplo, nos habla de que hay presencia de solutos no absorbibles o poco absorbibles en la luz intestinal. Más o menos la característica es que el volumen llega a ser menor de 1 litro por día. Es importante esto, miren, disminuye con el ayuno. Es importante, ¿no? Desde ya. Igual hablamos de un GAC osmolar mayor de 100 cuando hablamos de poder medir los electrolitos en heces, pero en la práctica eso no es tan habitual. Pero se debe consignar como parte de una característica. Ejemplos clarísimos, la intolerancia a la lactosa o la ingesta excesiva de sorbitol, que son sustancias no absorbibles. De otro lado están las diarreas secretoras, donde básicamente hay una alteración del transporte hidroelectrolítico a través de la mucosa intestinal. Son diarreas de mayor volumen en abundancia, habitualmente el litro por día, no se modifican con el ayuno y tienen un GAC molar menor de 50, ¿no? A la cabeza, esta bacteria que es muy conocida, la Escherichia coli enteropatógena, el Vibillon cholerae, y por ahí también otras entidades como el adenoma velloso, carcinoma medular de tiroides o un Soliren Ellison también podría generarse del mecanismo de tipo secretor. Y existe otra que a nivel motor, donde hay un aumento de la velocidad de tránsito a nivel intestinal, ¿no? La composición es variable, puede ser más de 1000 o menos de 1000. Tenemos dos elementos, el hipertiroidismo y el síndrome de intestino irritable, ¿no? Tienen un mecanismo motor para desarrollar esta diarrea. ¿Okay? Ahora, si vamos a tener la capacidad de poder entrevistar y conocer las características de la diarrea como tal, entonces, en las diarreas osmóticas y secretoras, las heces en general suelen ser acuosas y abundantes, ¿no? En la malabsorción, ya lo vamos a ver en la siguiente clase, como en prominencia la enfermedad celíaca, las heces son llamadas esteatorreicas. Una sed esteatorreica es una sed malolienta, es fétida y que tiene una característica habitual, ¿no? Flota en el inodoro debido a la cantidad normalmente elevada de grasas. La diarrea inflamatoria es aquella que se acompaña habitualmente de moco, de pus o de sangre, ¿no? En una diarrea con gran cantidad de moco puede observarse sobre todo en los pacientes con tumores vellosos. Eso es siempre viendo la característica. La diarrea también, según el tiempo de evolución, tenemos que clasificarla. Es una diarrea aguda, aquella que se extiende hasta 2 semanas. Una diarrea prolongada, aquella que se va a presentar entre la segunda y cuarta semana. Y diarrea crónica, le decimos aquellas que tienen más de un mes de duración. Y cada una nos va a orientar a una determinada etiología. Entonces, si hablamos con algunos elementos de la fisiopatogenia, ¿no? Los mecanismos de defensa más importantes del huésped lo constituyen la inmunidad celular, la inmunidad humoral, nuestra flora saprofita, el pH del estómago y el movimiento peristáltico, ¿no? Si hablamos de la inmunidad, está localizada, ya ustedes saben, en la lámina propia del intestino delgado, en las placas de Peyer, en el colon, donde hay células linfoides que se disponen en forma de nódulos y que cumplen un importante rol frente a las bacterias enteropatógenas. La inmunidad humoral, básicamente hablamos del papel protector de la inmunoglobulina, sobre todo la inmunoglobulina A. Y a nivel del moco y las secreciones intestinales, ¿no? Como la lisozima y la lactoferrina, contribuyen a reducir una gran cantidad de la población bacteriana del colon, ¿no?
y en un mecanismo adicional en el lactante, en este pequeño, ¿no? Es que la lactoferrina de la leche materna, que al unirse al hierro produce un efecto bacteriostático. Miren qué importante, ¿no? Entonces, inmunidad celular, inmunidad humoral y componentes propios de la luz intestinal. La flora saprofita, el 99% de nuestra flora intestinal, ¿no? Es saprofita y está situado habitualmente en el tramo final del intestino delgado y en el colon. Son microorganismos fundamentalmente anaerobios que hacen por un tema de ocupación territorial, ¿no? Impide la colonización de bacterias enteropatógenas. Es un mecanismo finalmente llamado de inmunidad natural. El peristaltismo, el movimiento peristáltico, esta motilidad que acompaña al tubo digestivo, permite deshacerse de microorganismos, ¿no? Por eso que trastornos de la motilidad como diabetes o esclerodermia favorecen la colonización de bacterias enteropatógenas y por lo tanto de infecciones. El pH del estómago sigue jugando un rol importante, ¿no? Acordarnos que un pH inferior a 4 destruye la mayoría de bacterias ingeridas. Y cualquier situación que lleve a una hipo o a clorhidria conllevan aún más riesgo de infecciones intestinales. Finalmente, los factores microbianos también influyen en la patogenia. El tamaño del inóculo infeccioso es importante, ¿no? A mayor cantidad de bacterias que ingresan, ¿no? Ya sea de manera involuntaria, va a haber mayor compromiso del tubo digestivo. La capacidad de adherencia de las bacterias, ¿no? La formación de toxinas, ¿no? Y sobre todo la capacidad enteropatógena de invadir las células intestinales son las que van a determinar la agresividad y la evolución de algunas situaciones de diarrea intestinal. Aquí la Escherichia coli, que es una de las bacterias más frecuentes que una coli, no tiene la reproducción en solo 20 minutos. En 20 minutos tienen ustedes otra coli, ya tienen dos, 20 minutos más van cuatro y así van a hacer una progresión, ¿no? Que puede llegar a ser logarítmica. Es por eso que miles o cientos de miles de bacterias se pueden formar en cuantas horas, ¿no? Luego del ingreso al tubo digestivo. Y acá vemos una placa Petri, pues donde para acordarnos en nuestros momentos de microbiología, ¿no? Entonces, si yo enfrento la situación de diarrea en la situación clínica de un paciente, tengo que tener muy claro qué cosa voy a preguntar y qué elementos debo yo captar en la entrevista relacionada a este síndrome. Entonces, siempre comenzamos con la diarrea aguda. Si hay una forma de inicio, hace cuánto tiempo apareció la diarrea, cuántas veces al día, hablamos a veces de cámaras diarreicas. Apareció bruscamente, pensamos en una infección activa, diarrea bacteriana, viral o por toxinas. Apareció de manera progresiva, habitualmente pensamos en una disentería mediana. ¿Tiene diarrea después de comer? Ah, interesante. 1 a 3 horas, piensen en toxina alimentaria por estafilococo. Es lo más pronto que hay. De entre 12 y 24 horas, toxinas preformadas, y no tiene relación con los alimentos, hay que pensar en una enteritis de carácter vírico. Bien, esto es una diarrea aguda cuando comienza. Ahora, ¿qué alimentos ingirió el paciente? Es importante, ¿no? Algún tipo de leche, comida preparada de cremas, toxina por estafilococo, por inadecuada refrigeración, huevos, aves infectadas, salmonelosis, muy bien, carne, el famoso Clostridium perfringens, ¿no? Y si yo tengo una ingesta importante de grasas, fruta verde, alcohol, aceites, estoy hablando básicamente de una causa dietética de diarrea, ¿no? Que es por sobrecarga alimentaria. Si la diarrea aguda, empiezo yo a preguntar sobre la característica de las deposiciones que tengo que preguntarla, ¿no? ¿Qué característica tiene esta diarrea? Si son acuosas, muy bien. Líquidas totalmente, infección intestino delgado, infección vírica, giardia. Si son verdosas, pienso en salmonela, pienso en una giardiasis. Si contienen moco y sangre, shigellosis, salmonela, disentería mediana y, cómo no, diverticulitis. Si hay moco, pero no hay sangre, piense en un colon irritable.
Pero si hay pus, ¿en qué pienso? En Shigella y en enteritis aguda. Y si no tengo nada de lo anterior, o sea, no es verdoso, no tiene moco, no tiene sangre, no tiene pus, pienso en un trastorno de carácter funcional, ¿correcto? Y las heces huelen mal, son malolientes, pienso en salmonella y en giardia. Y si no huelen mal, shigellosis. Estas preguntas son bastante orientadoras respecto a la situación en la que estamos eh, evaluando en un paciente que se presenta con diarrea aguda. Algunos síntomas que van a acompañar al paciente. Muy bien, señor. ¿Y usted tiene además náuseas? ¿Ha vomitado? ¿Ha bajado su apetito? Muy bien. Infecciones del intestino delgado, toxinas bacterianas, estafilococo, clostridium. Se acompaña su diarrea de dolor tipo cólico, espasmos epigástricos o mesogástricos, estafilococo, shigella, ¿no? O una infección viral. Por el contrario, hay el famoso tenesmo o tensión dolorosa rectal y deseos de evacuar, infección de colon, disentería mediana, diverticulitis. Esta diarrea se acompaña de fiebre, está cuantificado, salmonella shigella. ¿No? Bien, pus, salmonella shigella. Fiebre, salmonella shigella. Sin fiebre, pero hay diarrea, toxina bacteriana, ¿no? De carácter vírica. Y si miren, hay importante dolor muscular y malestar general, ¿no? Sin a veces haber cuantificado fiebre, se tiene que plantear una diarrea infecciosa que viene acompañada de mialgias. Algunos factores ambientales, ¿no? Alguien de la familia está enfermo, en el trabajo, en la escuela, ¿no? Comieron los mismos alimentos que usted, enteritis vírica, diarrea infecciosa. Si ha viajado recientemente a algún país tropical o en vías de desarrollo como el nuestro, la famosa diarrea del viajero, ¿no? Que suele presentarse con algunas. Y en los países, perdón, esto es algo más referencial, ¿no? El cólera, si va en el África, Asia, hubo también acá la epidemia, ¿sí? De carácter referencial, pero que se presentan en estas latitudes. Pasemos a la diarrea crónica. La diarrea crónica también tiene un inicio y tiene una frecuencia de duración. Habíamos hablado de más de 4 semanas, ¿no? Pero a la vez esta diarrea es continua, es intermitente, se alterna con estreñimiento. Entonces, si el paciente tiene diarrea desde la infancia, ¿no? Estamos hablando de enfermedad celíaca o un déficit de disacaridasas. Si es una diarrea continua, o sea, que dice que todos los días hay diarrea, enteritis regional, colitis ulcerosa, hipertiroidismo, ¿no? Trastornos gástricos y a veces el abuso de laxantes. Si la diarrea, por el contrario, es prolongada, pero es intermitente, o sea, hay días en que hay diarrea, hay días en que no hay, alergia, diverticulitis, colon irritable o problemas de malabsorción que vamos a ver más adelante. Interesante aquí la alternancia, ¿no? Diarrea con estreñimiento. Siempre tenemos que plantear frente a ese escenario la posibilidad de un cáncer de colon, ¿no? Después pueden haber divertículos, colon irritable, impactación fecal o abuso de laxantes. Pero siempre hay que pensar en la primera posibilidad, ¿no? Sobre un carcinoma de colon. Esta diarrea a la vez pueden ser sueltas, pastosas, acuosas, líquidas, grasosas, sí. Si son sueltas, básicamente enfermedades de colon descendente. Si son pastosas, hay una hipomotilidad sigmoidea con escasa absorción de agua. Y con en las espumosas, ¿no? Intestino delgado, déficit de lactasa, le decimos. Y ya hemos mencionado que cuando son grasosas y flotantes, presentan un síndrome de mala absorción o una diarrea esteatorreica. Entonces, si igual seguimos en el área de la diarrea crónica, ¿no? Preguntamos, ¿y tiene moco? ¿Tiene sangre? ¿Tiene pus? ¿No? ¿Hay alimentos que no están digeridos? Entonces, cuando las heces tienen moco, ¿no? Igual en la diarrea crónica, colitis ulcerosa, colon irritable, ¿no? Y hemos mencionado que sin pus ni sangre, pensar en un trastorno funcional
Y mire, diarrea crónica con sangre, proceso inflamatorio, disentería, carcinoma y diverticulitis. Pero si hay pus y es crónica, abscesos. No se olvide, abscesos o una neoplasia ulcerada. Y si vemos algunos alimentos que no se han digerido, ¿no? Sobre todo fístulas gastrocólicas o gastroiliaques. Adicionalmente, las heces pueden ser negras, verdosas, tienen un olor fétido, ¿no? ¿A qué hora del día tiene usted mayor cantidad de diarrea? ¿En la mañana, en el día, en la noche? ¿No? Entonces, si hablamos de un color de las heces algo pálido claro, estamos hablando de una diarrea con un compromiso a nivel de intestino delgado, ¿no? Si son negras, ya hemos visto por ahí la hemorragia gastrointestinal. Si son verdosas, un verde apetrolado, ¿no? Hay un exceso de bilis, ya sea un proceso infeccioso o también el uso de laxantes. Olor fétido, esteatorrea, ¿no? Si la diarrea es, sobre todo en las mañanas, pensamos en colon irritable, ¿no? Si solamente es en el día, puede ser funcional o orgánica, pero también es por la noche, hay que pensar siempre en una organicidad, ¿no? Hay una frase que decían, el señor colon descansa en la noche. Entonces, cuando algo hace que éste se active, y sobre todo con diarrea, pensamos en alguna enfermedad de carácter orgánico, ¿no? Colitis ulcerativa e hipertiroidismo. A la vez también, en algunos aspectos más de las preguntas respecto a, en esto de la diarrea crónica, ¿no? Okay, aquí yo he oído una repetición, vamos a mencionar lo siguiente, ¿no? Por ejemplo, al volumen de las heces, ¿no? Si es grande y voluminoso, ¿no? Sobre todo estamos hablando de patología en el colon derecho o enfermedad de Crohn. Y cuando son pequeñas, ¿no? Pensar sobre todo en cáncer o en colon irritable. Hablamos del volumen sobre todo, en la diarrea crónica. ¿Qué puede agravar o qué puede atenuar una diarrea crónica? Hay varios elementos que pueden darnos una idea. Entonces, la diarrea postprandial o la diarrea después de los alimentos nos hace pensar en una diarrea osmótica, en una enteritis regional o en una colitis ulcerativa. Después de la ingesta de lácteos, leche, yogur, queso, helado, evidentemente tenemos que plantear un déficit de lactasa, ¿no? Si no hay relación con las comidas, podría ser una diarrea secretora, una enfermedad infecciosa o un hipertiroidismo. Si hay una relación con un trastorno emocional, con un factor ansioso, hablamos de un problema de carácter funcional. Y como habíamos dicho temprano, ¿no? O al comienzo de la sesión, desaparece la diarrea con el ayuno, diarrea osmótica, fundamentalmente. Persiste a pesar del ayuno, diarrea secretora, ¿no? Eso es lo que nos va a orientar frente a la presencia de una diarrea crónica también. Muy bien. Si nosotros tenemos un paciente con diarrea crónica, o sea, de más de 4 semanas de evolución, habrá algunos síntomas acompañantes que nos pueden orientar al problema. Si tenemos dolor abdominal y diarrea crónica, cáncer de colon, no es una posibilidad. No se olviden, diarrea crónica y dolor abdominal, ¿cierto? Si tenemos esta diarrea, pero el dolor es a nivel de cuadrante inferior derecho periumbilical, hablamos de básicamente colitis isquémica o enteritis regional. Aquí es importante, ¿no? Cuadrante superior izquierdo, clásico, diarrea crónica, colon irritable, colon irritable. Y en el cuadrante inferior izquierdo hay que pensar en diverticulitis, enfermedad rectosigmoidea, ¿no? Cuadrante superior izquierdo, colon irritable, cuadrante inferior izquierdo, diverticulitis o enfermedad rectosigmoidea. Diarrea sin dolor espasmódico, o sea, el paciente tiene diarrea pero no hay cólicos. Hipertiroidismo, diabetes. Y los pacientes con diarrea crónica que se acompaña de una distensión abdominal importante, no se olviden, mala absorción y suboclusión intestinal, ¿no? Entre ellos también puede haber amebiasis. Tenesmo rectal, fístulas. La fisura anal, sobre todo, es la que puede acompañar a dolor rectal o tenesmo, ¿no? Y dolor al defecar, suboclusión, uremia o neuropatía diabética. Muy bien, ¿qué otros síntomas podemos encontrar en una diarrea crónica? El paciente conserva o no su apetito, ha variado su peso, ha aumentado, ha disminuido, ¿no? ¿Qué peso tenía antes de comenzar la diarrea? Entonces, si tenemos un paciente
eso es importante, ¿no? Diarrea, pero que con el apetito conservado, hipertiroidismo, mala absorción y alergias. No se pierde el apetito en ese paciente, pero tiene menos apetito. No se ha modificado el peso. El paciente tiene diarrea crónica, pero el peso se mantiene. Trastornos funcionales y algunas alergias, ¿no? Ha aumentado de peso, pero ha aumentado no porque tenga mayor masa muscular o no, sino porque ha retenido líquidos, o sea, ha formado edemas, y eso se ve básicamente en malabsorción con hipoaluminemia. Aquí hay un efecto paradójico. Bueno, como autor, tengo diarrea crónica y es que ese peso relacionado a una ganancia real de músculo, ¿no? de área magra, sino en este caso es por retención de líquido. ¿Y eso a qué se debe? A que se ha perdido proteínas, ¿no? Hay una hipoaluminemia por un fenómeno de mala absorción. Entonces, esta diarrea crónica que se acompaña con disminución de peso, evidentemente, miren, tenemos mala absorción, cáncer de páncreas y otras enfermedades como enteritis regional. Igual, miren, acá es importante, ¿no? ¿La pérdida de peso precedió a la diarrea? Es una pregunta básica. ¿En qué piensas? En cáncer de páncreas, en diabetes. O sea, hubo pérdida de peso antes de que comience la diarrea. Ya bajó de peso el paciente antes. Carcinoma de páncreas y diabetes. No, la diarrea fue posterior a la diarrea. La pérdida de peso fue posterior a la diarrea. Tenemos que plantear es cáncer de colon. Entonces, yo tengo diarrea y después sigo pérdida de peso, estoy pensando en cáncer de colon. ¿Sí? Pero si primero el paciente bajó de peso y después también se asociou diarrea, piensan en cáncer de páncreas o diabetes. Muy bien. ¿Hay algunos otros síntomas generales que puede acompañarnos? Hay cansancio, hay fatiga, las anemias por malabsorción, déficit de hierro, de B12, ¿no? Hay hipocalemia, ¿no? O hipopotasemia. Entonces tienes que plantear esas posibilidades. Miren aquí sí, mucha atención por favor. Diarrea crónica con fiebre, tuberculosis, linfoma, hipertiroidismo. Diarrea crónica con fiebre, tuberculosis, linfoma, hipertiroidismo. ¿Sí? Grábenlo, por favor. Diarrea sin fiebre, ¿sí? Mala absorción o pancreatitis crónica. Tengo un paciente con diarrea crónica y tiene dolor articular, no se olviden de la poliarteritis y la enfermedad de Whipple. ¿No? Si tengo diarrea crónica, dorsalgias, ¿sí? Por un tema de osteoporosis y mala absorción se produce un poco de osteomalacia generando dolores óseos. Y lo mismo pasa con las diarreas por mala absorción. La vitamina K no se absorbe adecuadamente y hay sangrado fácil, ¿no? Miren cómo se pueden asociar a nuestro escenario de diarrea crónica otros elementos, otros síntomas y nos van a orientar a una entidad determinada. Adicionalmente, los pacientes con diarrea crónica también obviamente ya traen antecedentes previos, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos pacientes que tuvo diarrea y alguna vez por alguna otra causa le dieron corticoides. Entonces, ¿en qué piensas? En enteritis regional, en Whipple. En algún momento el paciente no recibió terapia con gluten, o sea, el pan habitual. Y hay que pensar en SPRU, mejoró. En algún momento el paciente con diarrea crónica recibió antibióticos por otra causa. También tenemos que ver SPRU en ese momento. Ahí vemos síndrome de asa ciega, ¿sí? En antibióticos, la famosa es un evento más que todo postquirúrgico, y también la enfermedad de Whipple. Paciente padece alguna enfermedad tipo diabetes, evidentemente hay que pensar en una neuropatía diabética o en una insuficiencia de páncreas exócrino. Si el paciente es nefrópata, hay que pensar en uremia y vitaminas, sobre todo vitamina D. Acá es importante, ¿no? Tiene tos crónica y dificultad respiratoria, pues hay que pensar en enfermedad fibroquística que afecta tanto el pulmón como el páncreas, ¿no? ¿Hay enfermedad hepática? Muy bien. Crohn, metástasis hepática. Si hay trastornos emocionales y una diarrea crónica, pienso en un colon irritable. Y finalmente, si el paciente tiene diarrea crónica
y ha tenido una cirugía, sobre todo de estómago, pensamos en el famoso fenómeno de dumping, ¿no? Que consiste en que el paciente, al ya no tener estómago, lo que ingiere rápidamente pasa por el tubo digestivo, generando un vaciamiento muy brusco, y a veces eso lleva a que el paciente pierda rápidamente la conciencia, baje la presión, pierda la conciencia, ¿no? Y se genere una diarrea. Ese es llamado fenómeno de dumping. Muy bien, entonces, si tenemos o llevamos a cabo esta entrevista, que como ven no es tan corta, pero que es importante poder hacerla de manera ordenada y progresiva, nos vamos a orientar frente a una determinada entidad. Pero también pasamos ya a lo que viene a ser el examen físico de este paciente. Entonces, en una diarrea aguda, ¿qué es importante evaluar? ¿No? El paciente, la presión arterial. ¿Está o no el paciente en shock? El pulso, si es un pulso filiforme, ¿no? Vamos a ver la piel en el examen general, no hay urgencia, la extremidad está fría y las venas yugulares externas. Si tenemos shock, pulso filiforme, va a haber una pérdida del agua corporal total de entre 8 a 12%. Hay una deshidratación, ¿no? Que puede llegar a ser de moderada a severa en este caso, ¿no? Y si tengo fiebre con dolor abdominal y ruidos aumentados, pensar en una diarrea infecciosa, ¿sí? La diarrea crónica, sin embargo, si yo tengo otra vez fiebre, puedo tener edema, puedo tener hiperpigmentación de la piel, esa puede ser a mucosa, puede tener un rash cutáneo, un eritema nodoso, o puede haber lesiones dérmicas. Entonces, miren, otra vez, diarrea crónica y fiebre, linfoma, ¿no? Como una entidad que deben conocer. Diarrea crónica y edema, enteropatía perdedora de proteínas y síndrome de mala absorción, ¿cierto? Manifestaciones cutáneas a nivel general, enfermedad de Addison. Limitada a las mucosas, hay que pensar en Whipple. No se olviden esto, diarrea crónica y rash cutáneo, ¿no? O sea, sobre todo a nivel de la cara, se pone el paciente rojo, ¿no? Es un famoso flashing, síndrome carcinoide, ¿no? Son episodios, ¿no? Elevadas, dolorosas, eritematosas, como su nombre lo dice, sobre todo en miembros inferiores, bilateral, hay que pensar en una enteritis regional. Si hay dermatitis con es la famosa pelagra, ¿no? Que son situaciones básicamente de avitaminosis. Y finalmente, si tengo acropaquia, puedo pensar en una cirrosis biliar primaria, una enteritis regional. Entonces, todo este escenario, ¿no? De diarrea crónica o de diarrea aguda tiene que ver con una adecuada entrevista y un examen físico prolijo. Las pruebas auxiliares son importantes, tal vez son un complemento, pero que muchas veces no van a poder darnos, digamos, la información que requerimos, porque tenemos que saber qué es lo que estamos pidiendo, qué es lo que estamos buscando, en qué momento lo estamos solicitando. Como ustedes se dan cuenta, hay evoluciones en las que hay diarreas persistentes, hay diarreas intermitentes, entonces puede alterarse el resultado de estas pruebas auxiliares y por lo tanto, aquí es donde cobra mayor vigencia la semiología de una adecuada entrevista y un mejor examen físico. Ahora, si yo tengo un paciente con diarrea crónica y tengo tromboflebitis migratoria, ¿en qué pienso? En carcinoma de páncreas. Estas ya son presentación de efectos asociativos, ¿no? Si tengo ganglios y diarrea crónica, pienso en linfoma o en Whipple, ¿no? Pero si el paciente desarrolla glositis o queilosis, pienso en una mala absorción, déficit de fierro y de folatos. La lengua creció, macroglosia, pienso en una amiloidosis. Hay bocio, ¿no? Timbrés agrandado, temblor, taquicardia, tirotoxicosis. Y acá importante, ¿no? Una masa abdominal con diarrea crónica, cáncer, un carcinoma, o una diverticulitis llamada plastronada, ¿no? Donde se ha juntado todo este proceso. Si tengo un tacto rectal donde encuentro alguna lesión, alguna tumoración, pienso en una neoplasia rectosimoidea. Y finalmente aquí, que es algo importante, sobre todo en adultos mayores,
la diarrea crónica, pero con impactación fecal, ¿no? La famosa diarrea por rebosamiento, ¿no? Cuando un fecaloma se instala en la parte final de la ampolla rectal, no permite la salida del contenido fecal habitual hacia un lado, como que se desborda, aparece la diarrea, se llama diarrea por rebosamiento, ¿ya? Finalmente, dejarle algunos aspectos claves en cuando hay una diarrea aguda, ¿no? Los alimentos que contienen la enterotoxina estafilocócica, ojo, poseen una apariencia de 8 horas a 2 días, puede ser una diarrea desde 1 hasta 2 Doctor, semanas, de un día a 2 disculpe. semanas, ¿no? Y sobre todo cuando consumimos productos aviarios, ¿no? Estamos hablando de huevos contaminados. La shigella tiene un periodo de incubación de 1 a 2 días, ¿no? La diarrea puede durar hasta 10 días Doctor, aproximadamente y lo vamos a obtener a partir de alimentos o agua contaminada, ¿no? Agua vida mal manipulada. Y finalmente lo que mencionamos, la toxina estafilocócica. El periodo de incubación puede ser de 1 a 6 horas. Si usted comió y ahora en 1 a 2 horas encuentra el proceso diarreico. Puede durar un día, máximo 2, y básicamente habla de alimentos que no han sido bien refrigerados. Es algo con relativa frecuencia ocurre en el medio urbano sobre todo. Eh, si enfrentamos una diarrea crónica, no se olviden que la mayoría de diarreas crónicas obedecen a un factor psicógeno, la mayoría. No piensen en procesos orgánicos necesariamente. La mayoría termina siendo un proceso de carácter psicógeno. Ya habíamos mencionado que un síntoma común en la impactación fecal, sobre todo en adultos mayores, es la diarrea por rebosamiento, ¿no? Y acá sí hacemos un énfasis y hacemos una pausa, ¿no? Cursan con diarrea y pérdida de peso, cursan con diarrea y pérdida de peso, el cáncer de páncreas, la enteritis regional, de mala absorción, los cuadros urémicos, el hipertiroidismo, los linfomas, las leucemias y algunos tipos de lupus y diabetes con neuropatía. Miren, ese grupo, ¿no? Tiene la característica de generar diarreas crónicas con pérdidas de peso. Si usted encuentra síntomas urinarios en un paciente con diarrea crónica, piense en una diverticulitis, pero que ha hecho una fístula a la vejiga, ¿no? Entonces es un cuadro eh, poco frecuente, pero que pueden encontrar incluso lo que se llama neumaturia, ¿no? O sea que hay aire en las vías urinarias. Esas son las diverticulitis con fístula a la vejiga. Y finalmente, cuando ustedes tengan toda la entrevista, el examen físico es un poco anodino y han hecho toda la entrevista y no encuentran algunos síntomas de organicidad y no hay una precisión, piensen que el paciente pueda estar haciendo un abuso de laxantes, ¿no? Eso es como una posición ya final, después de no haber encontrado en la entrevista los demás elementos que hemos remarcado. Muy bien, si hubiera alguna pregunta a la delegada, por favor, ¿se ha escuchado correctamente? doctor, no sé si podría explicar otra vez lo de la diarrea aguda y los alimentos que contienen enterotoxinas porque se entrecortó, por favor, se le reconectó. ¿Cómo no? Claro que sí. Decíamos que algunos de las situaciones más frecuentes, porque esto tiene una frecuencia, eh, es el consumo de algunos alimentos, ¿no? Eh, que tienen una apariencia y un olor normal, ¿no? Pero que tienen la característica que han estado mal refrigerados o mal conservados y son los que habitualmente contienen una enterotoxina estafilocócica.
Este es un cuadro generalmente agudo, donde el paciente genera el consumo y a las pocas horas, ya sea a la misma hora, 2 o 3 horas, ya está generando diarrea, ¿no? La gente dice, me cayó mal la comida, ¿no? Bueno, evidentemente ocurre sobre todo en personas que comen fuera de casa, que comen en algún lugar de tránsito, donde no se han generado las medidas de control y de higiene adecuadas. Esto ocurre habitualmente, no viene con fiebre, ¿no? Y se autolimitan generalmente hasta el otro día, ¿no? Entonces, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? No, ya me curé, me dicen, ¿no? Ahora sí voy a estar. Básicamente ha sido, pues, muy probable que hayan estado frente a un episodio diarreico agudo por una enterotoxina estafilocócica. Pero si lo que yo comí no olía mal, es más, se sabía normal, no creo que haya sido eso, ¿no? Es que es parte de lo que explica la presencia de esta enterotoxina cuando vemos cuadros agudos de inicio postprandial de manera rápida. Por eso que acá remarcamos, miren, el periodo de incubación es de 1 a 6 horas. Si alguno de ustedes comió algo ahora 2 de la tarde, ¿no? Probablemente a las 3 o 4 o 5 de la tarde ya tenga los síntomas de una diarrea aguda, haya tenido deposiciones 1, 2, 3 hasta 4 veces en ese pequeño intervalo. Esto puede durar hasta el día siguiente y generalmente no genera fiebre o un gran cuadro general, ¿no? Se hidrata el paciente y esto se va a autolimitar. ¿Por qué? Porque las toxinas digamos, tienen una vida media y desaparecen. No sé si hubiera alguna otra pregunta. ¿Podrían decirlas, por favor, porque estoy con la presentación? ¿Podrías preguntar? Sí, Nicole. doctor, disculpe. Sí, tenía una consulta. Sí. En referente a los criterios de Roma, mencionan que nos tenemos que... Es utilizando la escala de Bristol, ¿verdad? De las formas de las heces. Quería saber si diarrea se consideraría desde el tipo 5, que son trozos de masas un poco pastosas, o ya es a No. partir del tipo 6. Doctor, disculpe, su micro está apagado. ¿Tiempo? No sé si la delegada me copia. A ver, un segundo que se está reconectando. Un momento, por favor. Es un tema de la conectividad.